Muy buenas tardes para todos y cada uno de los ganaderos que están participando en estas nuestras charlas. Antes de empezar, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, los que estuvieron ayer y que fueron fieles de principio a fin. Gracias por cada uno de los comentarios que hicieron, que no solamente enriquecen el lenguaje y el quehacer ganadero, sino que también de alguna forma nos ayudan a crecer. Agradezco también a todos los nuevos que están viniendo hoy a mirar en nuestra plataforma gente organizada la finca. ¿Qué vamos a necesitar ahora? Vamos a hablar sobre el tema de los registros, de los formatos que vamos a utilizar en la finca y que nos puedan servir. Hemos estado muy acostumbrados en las fincas a las libretas que usan los vaqueros y en una que otra con alguna organización interna cuentan con tarjetas o cuentan con algunos libros o con algunos registros. Pero a través del tiempo, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta? Que estos formatos, estos registros, están muy de acuerdo a la parte operativa de la ganadería, de la finca, pero muy poco operativos en el tema ya directamente de la administración. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta y necesitamos la finca ponerla en varios niveles. Hay una parte que es el nivel administrativo arriba, o sea, donde está administrador general, gerente, dueño. Otro nivel que es el del administrador de la finca o mayordomo. Y un tercer nivel que es los vaqueros. Y más abajo de ellos está la gente del corte. Las necesidades, perdón, antes, eso nosotros lo llamamos en este argot de sistemas y demás, lo llamamos los roles. Y cada uno va a ocupar o va a necesitar una información especial. La información que busca y necesita el gerente, el dueño o el administrador general es completamente diferente a la del vaquero. A su vez, el administrador de la finca necesita otra información diferente y así por el estilo. De tal forma que nuestros formatos en la finca deben cumplir para todos los niveles. Y en estos formatos, y es lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer mucho, pero mucho énfasis en las personas, en los roles que toman las decisiones de la finca. En la administración siempre tenemos una línea piramidal. Arriba está la cabeza, que por lo general es una persona, y de ahí empieza a descender cada vez más y más personas, hasta que llega a la base. Algo que de pronto también iremos a ver mañana en otra partecita muy importante que vamos a tener con relación al enganche de personal y la administración directamente en las fincas. Vamos a hacer referencia ya a esa parte, y es que tenemos que empezar a pensar en que esa pirámide administrativa tiene dos pirámides diferentes.
Una, la parte administrativa general, y otra, la parte administrativa de la finca en particular. Así las cosas, cada finca tendrá una pirámide donde habrá una persona que esté por encima de todos, que es aquella que designaron como administrador de la finca, y esa persona está íntimamente ligada es con administración general. Muy bien, teniendo en cuenta esos aspectos, vamos a hacer mucho énfasis, como les decía ahora, en la parte de los roles que toman las decisiones. Y en las fincas, las decisiones se toman en la pirámide grande, en la pirámide de la empresa. En la otra pirámide de la finca, él lo que hace es ejecutar las órdenes o los mandatos o los lineamientos que vienen de la parte superior. Entonces vamos a dedicarle mucho tiempo a esa parte y vamos a hacer énfasis en cómo vamos a estructurar cada uno de esos formatos. Voy a pasar un momentico aquí al tablero para que podamos mirar en detalle cómo es o cómo podemos definir un formato. ¿Qué partes tiene y cómo lo vamos a organizar? ¿Cómo deberían de ser los formatos? Tenemos aquí un encabezado, ¿ya? Donde debe de ir el logo de la finca. Debe tener una fecha. Debe tener el nombre de la finca. Debe tener cómo se llama el formato. Y debe tener un responsable. Eso es lo que debe contar todos los formatos en el encabezado. Luego viene una segunda parte. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a tener el resumen del cuerpo del formato. Aquí tenemos las distintas líneas. Vamos a hacer unas pequeñas líneas aquí. Puede que vamos a necesitar más o de pronto menos. Vamos a hacer primero un formato general y luego vamos a empezar a especificar uno por uno. Como les decía ahora, la importancia de los formatos y en lo que tenemos que hacer mucho énfasis es en el rol directivo. Es decir, en aquel que toma las decisiones. Sigo con mis preguntas y cada uno de las contesta. Pongamos ejemplo, tengo una vaca que se llama la 125/5. Esta vaca, ¿a quién le importa? ¿Le importa el rol directivo? Puede que sí, puede que no. Esta vaca puede ser importante para el rol directivo, única y exclusivamente, si esa vaca pertenece a uno de los hijos del rol directivo o porque es la vaca preferida. ¿A quién le importa esta vaca? Es al rol
al rol de trabajo. Porque él sí tiene que tener en cuenta cada uno de estos campos. ¿Qué le interesa al rol directivo? Un resumen, donde diga tantas vacas, tantas hembras, tantos machos, tantas están preñadas, tantas están vacías, tantas crías, de las crías tantos machos, tantas hembras, tantos muertos, tantos mellizos, peso promedio, peso de machos, peso de hembras. De aquí para abajo, el directivo, simplemente con que tengamos 100 vacas, el directivo va a leer las 100 vacas, va a leer estos 100 números y se va después a dedicar a sacar esto. No, la idea es que desde la finca le llegue a este rol directivo esta información, de tal forma que él coja el registro, el formato y pueda de una forma rápida tomar la decisión que él necesita. De ahí la importancia extrema de que en los formatos que vamos a trabajar siempre tengamos en cuenta estas tres partes. Un encabezado, la parte resumen para el rol directivo y ya el punto a punto de cada uno de los animales. Esto es una forma genérica, vamos a verlo, algunos de los formatos y los vamos a ver más en detalle. Vamos a empezar, digamos, digo yo, en orden. Y vamos a empezar con el tema de la palpación. O vamos más atrás, vamos al tema de los servicios. Entonces tenemos el formato, tenemos aquí el encabezado, el logo de la finca, entonces llama La Esperanza. Entonces esto corresponde al 22 de enero del año 25, ¿cierto? Este se llama Servicios y el responsable se llama Carlos Salazar. Muy bien, tenemos listo el encabezado. Vamos a hacer aquí el resumen. Entonces, en el resumen vamos a tener animales servidos, animales sin animales con inseminación artificial, animales con monta natural, animales con monta natural controlada. Vamos a tener aquí animales un servicio, animales más de un servicio. Y aquí vamos a tener el más bonito, animales en descanso. Muy bien, vamos a ver cómo llenamos esto. Venimos aquí.
La primera columna siempre debe tener el número del animal. En la segunda columna vamos a tener el grupo. Entonces aquí en el grupo podemos tener vacas gordas, podemos tener vacas paridas, podemos tener hembras de vientre. No podemos tener absolutamente ninguna porque estos son los animales que corresponden a animales que están en periodo reproductivo. Muy bien. Luego aquí vamos a tener que el tipo del servicio. Entonces aquí ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los animales que tenemos en monta natural. Vamos a tener los animales en monta controlada. Vamos a tener los animales de inseminación artificial. Vamos a tener los animales que están en IATF, o sea, inseminación a término fijo, y, ¿por qué no? Vamos a tener los animales en transferencia de embriones. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a tener, y en esa parte sí, vamos a borrar aquí otro poquito para hacerlo un poco más grande. Esta es la idea. Aquí vamos a tener fecha en el servicio. Y entonces tenemos día, mes, año. Me interesa mucho y es muy interesante que coloquemos día, mes, año o en la forma que cada uno quiera, porque se nos va a presentar mucha disparidad en esta parte. Hay gente que le gusta escribir día, mes, año. Y hay otros que les gusta es mes, día, año. Cuando tenemos días desde 1 hasta 12, ¿quién me dice a mí si esto es un día o esto es un mes? Si no lo tengo definido aquí. Cuando llega el día 13, se pierde ya la confusión, porque yo no tengo 13 meses en el año, solamente tengo 12 meses, entonces yo ya sé que este número va a corresponder al día. Y ahí la importancia de esto. Entonces, aquí vamos a empezar a escribir la fecha en que tuvo el servicio esta vaca. Muy bien. Aquí, ¿qué vamos a tener? El toro. Porque tenemos muchas opciones. Vamos a tener monta natural, o sea, es el toro que está con las vacas a toda hora. Tenemos la monta natural controlada, que es aquel toro que también está físicamente en la finca, pero no está a toda hora con las vacas, sino que le llevamos el ganado a ese toro porque nos interesa lo que él produce. La inseminación artificial se puede presentar de dos formas distintas, porque ese toro lo tengamos físicamente en la finca, pero al mismo tiempo tenemos en un termo pajillas de él. Esta inseminación a término fijo, cuando hemos llevado protocolos especiales para poder inseminar en un determinado momento, y la transferencia de embriones normalmente entra aquí y está esto. Cuando en las fincas tenemos transferencia de embriones, resulta que aquí necesitamos una columna adicional. Y es muy importante. Esta es la vaca
donadora. Porque cuando tengo transferencia de embriones, la cría que vaya a tener esta vaca realmente es hija de esta. Hay una confusión y hay que estar muy pendientes, porque la cría que vaya a dar esta vaca va a ser para la finca, la mama. Esta va a ser la mama. Pero esta, la donadora, es la que tiene que aparecer en los registros como la mamá. Esta solamente va a estar ahí desde tránsito. Incluso en muchas ocasiones vamos a encontrarnos, que esa es la idea, vacas que están en un cruce lechero, o sea, unas medias sangres, y vamos a tener unas crías puras, bien sea cebú, bien sea de cualquier otra raza, ¿ya? Para poder tener hatos mejores, para mejorar el hato. Y ya por último vamos a ver lo que son las observaciones de lo que se presentó ahí. Entonces, en las observaciones, ¿qué va a pasar? Que me van a poder decir, descarte. Se me olvidaba un detalle antes de la observación. Hay otro campito, es el número del servicio. Y aquí va a ir 1, 2, 3, no sé cuántos, de acuerdo a lo que tengamos. Y por último vamos a tener las observaciones. Cuando yo lleno este documento, esta parte de aquí abajo, entonces, ¿qué sigue? Venir aquí. Entonces, animales servidos, yo me cuento aquí, los renglones. Que fueron 25. Entonces, pero de ellos encuentro que solamente tengo esos servidos. Entonces, voy a poner, por decir algo, 10 sin servicio, son 15. Vamos a colocar aquí otro puntico, total de animales, 25. Animales en inseminación artificial, entonces fueron 3, en monta natural fueron 2 y en monta controlada fueron 5. Animales con un servicio, pongamos que hayan sido 3, pongamos que animales con más de 2 servicios tenemos, vamos, 4 y en descarte tenemos 3. Estos datos que hay aquí los vamos sacando ¿de qué? Del llenado de esta información. Y este del descarte nos va a aparecer aquí en las observaciones. Este sería, a grandes rasgos, un formato para servicios, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Cada uno en cada finca montará. Lo que sí es muy importante, y aclaro mucho, es esta parte, el resumen. De igual forma, nosotros tenemos en Soga Online, tenemos formatos prácticamente para todos los eventos que se puedan presentar en la finca. Y nosotros, al final de nuestro curso, vamos a liberar formatos, vamos a liberar en total 20 formatos para que ustedes puedan tener o bien los copien exacto o bien los tengan como modelos. Esos formatos han sido trabajados, elaborados, depurados, no solamente por mí, sino a través del tiempo, con las insinuaciones
de patrones, de amigos, de veterinarios, de zootecnistas, de técnicos, de gente de sistemas. Es decir, he tratado de recoger una cantidad de opiniones, más sumado a eso las necesidades mías propias ante las exigencias que me han hecho cada uno de los patrones. Y ahí fue de donde nació esto. Esto nació, ya le voy a decir más o menos, esto nació por allá en el año 2000, entre el año 98 y el año 2000, que fue cuando empecé a escribir sobre el tema de soga online. Y ya más adelante y en otra oportunidad van a poder ustedes saber y entender qué significa soga online del que hemos hablado tanto. Pero hacia esa fecha estaba yo trabajando para un empresario antioqueño. Estaba trabajando en el Urabá antioqueño. Resulta que este señor tenía como 4 o 5 fincas y manejaba unos inventarios relativamente grandes. En cada finca, 1.500, 2.000 animales y prácticamente todo lo que él tenía eran hembras. En alguna ocasión que me tocó ir allá, porque a la sede principal de él había que ir cada 3 meses a rendir cuentas, y una vez al año, a principio de año, reunía él a todos los administradores de las fincas para hacer una evaluación. En alguna ocasión que me tocó ir, como les decía, me encontré en la oficina de las secretarias 5 secretarias, cada una con una carga de marcadores, como 10 o 20. Y de las fincas, en ese momento tenía sistematizadas con un software ganadero, en este momento no estaba en vigencia actual, esos listados. Entonces, él necesitaba ¿qué? La información, esta información. Entonces, estas chicas, ¿qué hacían? Con marcadores, iban, las vacas zorras tenían aquí arriba y tenían en unos tableros marcados. El rojo, las vacas zorras. El verde, grupo por grupo. Después, los toros. Este ejercicio le tomaba a estas heladas prácticamente un mes. Entonces, ¿qué pasaba? Como siempre en las fincas, ¿cuándo llega la información? En las fincas llega la información trasnochada. En otras palabras, cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya todo pasó y ya nada, porque llega a final de mes. Y esas se tomaban otro mes. Entonces, cuando le llegaba la información a este señor, era 2 meses después de que habían ocurrido los sucesos. Ya no tiene validez de nada. En la finca que yo manejaba, solamente manejaba una de las tierras, empecé a hacer esto. Y en una de las reuniones trimestrales, yo llegué y le entregué esto. Para mí, que era el administrador de la finca, me quedaba muy fácil porque yo sacaba los nacimientos, los destetes, los servicios, las palpaciones, cada cosa, ¿cierto? Y por más que tuviera 1.000 o 1.500 vacas, o 1.000 o 1.500 animales, pues no se iban a destetar 1.000 o 1.500, sino los que habían. ¿Y cuántos iban a nacer?
20 o 30 o 10 o los que fueran, ¿ya? Igualmente los servicios y todo, porque ya teníamos inseminación artificial. Pero entonces eran una cantidad de pequeños informes y esa vez yo recuerdo que llegué y le presenté, ya señor, aquí tiene los informes de la finca que yo manejo. Cuando él los vio, lo primero que se dijo fue en esto. Yo personalmente no le quise quitar trabajo a nadie, ni yo ponerme más trabajo. Yo lo único que quería era optimizar al máximo mi finca, porque yo la consideraba como mía, porque yo siempre trabajé con la camiseta puesta. Entonces, cuando empecé con esto, empecé a ver que yo, desde el principio, teniendo esto, identificaba todas las cosas y podía hacer mejoras, incluso sin que el dueño de la finca me las ordenara. Después, en todas las fincas que él tenía, se hizo esto, se llevó a cabo esto. Las chicas allá de él siguieron trabajando, sí, pero ya tenían otras labores muy distintas, pero esta minucia la dejamos hecha directamente para nosotros, los administradores, los vaqueros, que nos debían de entregar a nosotros, los administradores, todos estos datos al día. Ok, valga esa la aclaración, vamos ahora a mirar otro de los formatos. Ya sacamos el de los servicios. Después vamos a tener otro, que ya no lo vamos a llamar servicio, sino que lo vamos a llamar palpaciones. Entonces vamos aquí a tener total de animales, total vacas zorras, total vacas paridas, total hembras de vientre. Entonces aquí seguimos, total positivas, ahora total vacas zorras, total vacas paridas, total hembras de vientre. Ahora, aquí vamos a tener total BSN, vacías. Y entonces volvemos ¿qué? Total vacas zorras, vacas paridas, hembras de vientre. Y aquí vamos a colocar las RX o P positivas. Y viene lo mismo. Aquí tenemos toda esta otra información. ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a mirar. El número de animales se conserva. El grupo lo tenemos que conservar. El tipo de servicio, claro, lo necesitamos también. La fecha del servicio, ya no. Nosotros ya no necesitamos fecha de servicio. Ahora la fecha la vamos a poner en otra parte. Vamos a quitar esto de aquí. El toro. Vaca donadora, sí tenemos. Número de servicio y información. Ahora, en el encabezado, vamos a tener un campo que se va a llamar fecha, palpación.
Podemos hacer que esas fechas coincidan, o puede ser el día ¿cómo se llama?, de la presentación, sea la fecha del ¿cómo se llama?, del ejercicio que se hizo. El responsable tiene que ser el técnico que fue hizo. Entonces, aquí, ¿qué nos va a aparecer? Vamos a tener, vamos a partir esto en 3 columnas. Y entonces aquí vamos a decir P positivo. Aquí vamos a colocar PCN y aquí vamos a colocar RX. Y vamos dándole a cada uno el valor que vaya a necesitar. El resto los seguimos poniendo en el número de servicios. ¿Yo por qué hago tanto énfasis en el número de servicios, señores? Y en todos los formatos siempre lo uso. Tenemos que recordar que estamos trabajando con animales y por tanto, directa o indirectamente, trabajando con genética. ¿Ya? Y cada vez que estamos trabajando con genética, ¿qué nos va a pasar? Que podemos tener factores positivos o factores negativos. ¿Cuáles son los que tenemos que a toda hora hacer sobresalientes? Los factores positivos. Con los factores negativos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la decisión. Si castigamos el animal y lo colocamos como descarte, o simplemente, porque en algunas ocasiones no hay forma en algunos casos sirve para una cosa, pero no sirve para otra, verbo y gracio. Hay animales que a la palpación nos da cervix torcido, sobre todo cuando se hace un chequeo genital. Antes de los chequeos genitales siempre se deben hacer cuando voy a montar un programa de inseminación artificial. Y animales que tengan cervix torcido no sirven para inseminación artificial o inseminación a término fijo. ¿Por qué? Porque es muy difícil pasar la pistola por el cervix. Un cervix que esté así, como un garabato, por más de que el animal esté en calor y el orificio del cervix esté abierto, pasar la pistola es prácticamente imposible. Entonces vamos a perder semen ahí. Cuando está el cervix torcido, el toro de monta natural o el toro de monta controlado tiene problemas. Para nada. ¿Por qué razón? Porque el toro penetra la vaca, inunda la vagina, el fondo de la vagina. Entonces, ¿qué? Entra el semen. Téngalo derecho o torcido, es exactamente igual el proceso. Entonces, en el caso de los animales con cervix torcido, los tenemos que sacar de ahí, pero esta es una característica genética que se va a repetir ¿en quién? En las hijas de esos animales. No puedo decir que el 100%, pero un porcentaje que puede estar entre el 70 y el 90%. Ahora, cada uno define si eso quiere. Estos factores negativos hay que tenerlos muy en cuenta, exageradamente muy en cuenta, porque se repiten. Estaba hablándoles del número de servicios. Un animal que nos está repitiendo continuamente, ¿qué pasa?
Vamos a mirarlo aquí en términos para que cada uno también mire y entienda. Los animales entran en su ciclo, en un ciclo que se llama ciclo lunar. ¿Ya? O sea, no es mensual, es cada 21 días. Entra el calor. Entonces, la sirvo. Vamos a servirla el día 1. Servicio. Si me repite el día 21, tenemos el servicio 2. Si nos repite, quiere decir que estamos, como quien dice, en el día 42. En otras palabras, estamos en el día 15 del mes siguiente. Muy bien, volvamos a esto, miremoslo desde este punto, desde otro punto. Estos son los servicios. Vamos a ir a la palpación. Yo soy de la teoría y la aplico a pie juntillas. Yo no le acepto a ningún palpador, incluso si me lo hacen con se me fue la palabra. Un ecógrafo, yo no se lo acepto antes de los 45 días. ¿Por qué razón? Porque entre el día 1 y el día 45 puede haber una reabsorción. El animal sufrió de hambre, de sed, se estresó, cualquier circunstancia. Y resulta que me la dieron como preparada. Entonces, aquí estoy en el día 285, más menos 5, estoy esperando una cría. Y resulta que llegó el día 290 y no hay cría. Y el 295 y no hay cría. Entonces estoy perdiendo tiempo. Eso por un lado. Por esa razón, yo personalmente no recibo, sino incluso cuando he estado administrando fincas, no le presento al palpador, aunque soy palpador. Pero cuando yo administro una finca, yo no puedo ser juez y parte. Yo, ¿qué es lo que hago con mis muchachos? Es que cuando tenemos programas de inseminación artificial, una semana antes de que llegue el palpador, yo se las palpo. ¿Para qué? Para que vamos a la fija con el ganado y no perdamos tiempo, no tengamos que recoger animales que no van a estar preñados. Muy bien. Tenemos 21 días. Entonces, vamos aquí con 21. ¿Ya? Y le tenemos que sumar a esto a 45, entonces le tenemos que sumar 24 días. Es decir, 1.5 meses. Ahora vamos a lo más bravo. La billetera. Porque a toda hora, como administradores, tenemos que pensar no con el corazón, sino con la billetera. Si no pensamos con la billetera, nada de esto que estamos hablando va a funcionar. ¿Qué me dice la billetera? No sé en otras partes, pero aquí en Colombia, en el Urabá, está en este momento a razón de 25.000 pesos mes animal. En otras palabras, para que seamos y nos volvamos como más universales,
tenemos que un animal nos vale es 50 centavos de dólar. Alguno dirá, es que 50 centavos de dólar es muy poquito, 25.000 por lo demás. Muy bien, hagamos el ejercicio. Aquí solamente teníamos 100 vacas. Entonces vamos a multiplicar a 25.000, vamos a multiplicarlo por 100. Veamos 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que nos está costando un solo por repetir al segundo servicio en 100 animales, nos está costando 2,5 millones de pesos. Que si yo no estoy mal, eso, cuando lo llevamos al año, nos da una no despreciable suma de 30 millones de pesos. Sigo con las preguntas y con las inquietudes. Porque cada ratico uno le oye decir a los dueños de las fincas, es que la finca no me da ni para tomarme un tinto. Es que... Y resulta que no tienen en cuenta esto. No tienen en cuenta esos 2 servicios, esos 3 servicios. Y me sabrán disculpar. Pido disculpas y me quito el sombrero pidiéndoles disculpas. Pero muchos de nuestros ganaderos viven enamorados del ganado. Y lo único que no podemos nosotros es enamorarnos del ganado. Porque la mayoría de personas todavía siguen pensando que una vaca da crías. Señores, las vacas no dan crías. No. Nos tenemos que sacar eso de aquí de la cabeza. ¿Qué es lo que da una vaca? Da, y voy a borrar, no, sí, dejémoslo así, grande. Da carne o da leche. Cuando nosotros somos capaces de entender esto, sacar el tema de la cría y meterlo a carne, entonces ¿qué pasa? Que cuando yo tengo carne, inmediatamente suena la registradora. Y si suena la registradora, quiere decir que me estoy metiendo al bolsillo plata. Cuando yo sigo en mi creencia de crías, ¿qué me pasa? Es que estoy sacando plata de mi bolsillo. O sacando no, dejando de meter plata a mi bolsillo. Hoy, por hoy, el gran problema que tenemos en todas las explotaciones pecuarias es que los márgenes de utilidad cada vez se reducen, porque los insumos del campo cada vez aumentan y las ventas de los animales, que en ningún momento yo le he conocido en ninguna parte que le compren a uno crías, no, y menos en este momento. Eso lo hacíamos ahora 30, 40 años, cuando todavía comprábamos al ojo y entonces veíamos, claro, me sirve, pero si es con este hierro. Entonces el ganado valía por el hierro, o sea, por el dueño. No valían por la calidad. Hoy, ¿qué pasa? Hoy no lo montan en una báscula. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Una cría. Estás vendiendo un ternero. Estás vendiendo una vaca. Estás vendiendo un toro. No, estás vendiendo carne en canal.
Cuando entendamos eso, cuando nos metamos en ese cuento, entonces nuestras ganaderías van a crecer de inmediato. Esa es la razón por la cual insisto tanto en eso, en el número de servicios. Un pequeño detalle, un mínimo detalle, que nos va a dar grandes frutos en el futuro. Cuando tengo 2 o 3 animales, eso es despreciable. Pero cuando tengo 100, ya vimos la cifra. Ahora, imagínense donde tengamos 1000. Entonces van a ser 25. Y entonces ya no van a ser 30, sino que van a ser 300 millones de pesos al año. Entonces empecemos a multiplicar esa cifra insignificante de 25.000 pesos o 50 centavos de dólar por la cantidad de animales que tenemos con más de un servicio. Y si tenemos con 2 servicios, resulta que ya no tenemos 1.5 meses, ya tenemos 3 meses. Entonces ya no es 25, ya son 75. Odiado, siga ahí para arriba. Esta condición del número de servicios está en la genética, factor negativo. ¿Qué tengo que hacer? Descarte. Le voy a agregar algo más y vuelvo y me quito el sombrero y le pido disculpas a los que se ofenden. Pero hay algo muy particular. Hacemos un esfuerzo muy grande. El ganadero hace un esfuerzo inmenso, gigante, titánico, en conseguir unos muy buenos toros, ¿ya? O conseguir un semen de primera, ¿ya? Y resulta que tiene unas crías. Cuando yo compro un toro muy bueno o consigo un semen muy bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y eso lo tenemos que tener muy claro. Yo estoy tratando de ¿qué? De mejorar mi ganadería. Al final, ¿qué pasa? Que descartamos las crías, las hembras de levante, descartamos esto y dejamos las vacas viejas. Y sin embargo, qué paradoja. Vaya, pregúntele a cualquier ganadero que tenga 35, 40 o 50 años, a ver si de pronto le hace ojitos a una mujer que tenga 35 o 40 años. ¿A quién le hacen los ojitos? Y todas las demás se la hacen a la de 15, 18 o 20 años. Es decir, eso que están haciendo ahí lo tienen que replicar ¿con qué? Con su ganadería. Enamorarnos, tener a las nuevas generaciones que son los reemplazos de ellas. Descarte hembras viejas o hembras con problemas de esta naturaleza y las vamos a reemplazar por las crías nuevas. Ok, sigamos con este cuento aquí, avanzando. Vamos a borrar esto aquí, con calma, y vamos a seguir con otro formato. Vamos a, ya, ¿cómo se llama? Ya tenemos el tema resuelto con la cuestión del, ¿cómo se llama? De los servicios y de la palpación. Muy bien. Vamos a seguir con otro formato. El tema del parto. Ya
la gran mayoría de estas cosas no nos van a servir, ¿cierto? Entonces, empecemos, vamos a borrar todo esto. Ahora, van a ver ustedes cómo hay unas partes del formato que siempre van a funcionar. Vamos a hacer primero esta parte y luego vamos a montarnos en esto. Entonces, el número del animal siempre va a estar. El grupo siempre va a estar. Porque es indispensable tenerlo. Voy a incluir, que no debe ser lo correcto, las vacas paridas. Porque a veces se nos olvida. Porque cuando palpamos no estamos pendientes y es muy común en fincas que no están bien organizadas que se nos paran las vacas paridas. Ahora hablamos de ese tema. Muy bien. Después, ¿qué viene? El número de la cría. Luego viene el sexo. Y el sexo a mí me gusta mucho escribir M y H, porque en muchas ocasiones se me asemeja esta M a esta H. Entonces no tengo claridad total. Cuando yo pongo macho y hembra, ¿qué tengo que hacer? Una X. Y aquí al final los cuento. Y se acabó. No tengo en ningún momento una dicotomía, una duda sobre qué es lo que está pasando. Muy bien. Después va a venir una fecha. Y volvemos a jugar. Día, mes, día y mes. Año no necesitamos. Alguno me podrá decir, hombre Carlos, pero ¿para qué? Para que el mes. Es importante porque esta información la vamos a acumular, ¿ya? Entonces, nos estaría muy bien. Ahora, si hacemos mensualmente y somos muy rigurosos, podríamos dejar en la fecha solamente el día y solamente meter los animales de ese mes. ¿Correcto? Muy bien. Aquí viene otro, el todo. Y aquí viene otro bien importante, servicio. Y para mí, para Carlos Salazar, el campo más importante de todo, observación. Volvemos, yo no sé por qué borraría esta palabra, démosla aquí escrita, porque vamos a jugar con ella en muchos momentos. Resulta que en muchas de nuestras fincas, se olvidó una cosita. Se olvidó una cosita antes de las observaciones que es muy importante, en extremo importante, y que en las fincas, en la mayoría de fincas, no nos lo están teniendo en cuenta. Tipo de parto. Y ahí sí, observaciones. Muy bien. Con el número del animal no tenemos problema. Con el grupo no tenemos problema.
El número de la cría la designa el vaquero de acuerdo a una numeración continua que tiene, bien sea porque sea continua completa o porque los machos sean pares y las hembras sean impares o viceversa, como sea, determinan el sexo, la fecha, el toro que se utilizó o cuando el ganado está entorado, es decir, cuando está en monta natural, vamos a colocarlo, definimos el tipo de servicio, ¿ya? De acuerdo si es monta natural, si es inseminación, monta controlada, ¿cierto? O transferencia de embriones, el tipo de parto. Ojo con el tipo de parto. Tenemos solamente dos tipos de parto. El normal, que a mí eso es lo que siempre vamos a esperar. Entonces a mí eso no me va, ni me viene. No puedo bajar sin lanzar. Pero es que hay una cosa que es muy clara. Los mellizos. Cada rato nos encontramos en las fincas con este fenómeno. Como anécdota, solamente como anécdota. En 45 años que llevo de administrar fincas, solamente una vez, y en el Chocó, me tocó un parto triple, no más. Y las tres fueron hembras, 3 hembras. Muy bien. ¿Qué pasa con los mellizos? Cuando nacen hembra, no hay ningún problema. Cuando nacen macho, no hay ningún problema. Pero la mayoría de las veces nace macho y hembra. ¿Qué hay con eso? Esta hembra es descarte. Porque esa hembra viene con un fenómeno que se llama en ganadería free martin. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Que esta hembra no va a ser, o no es apta en la reproducción. Ninguna asociación ganadera acepta animales mellizos de macho y hembra. Puede ser la vaca más espectacular del mundo, con el toro más extraordinario. Si nace macho y hembra, la descarga, no le dan papeles. En una ocasión estuve yo en una finca en Cartagena, en una finca dedicada al ganado puro, en extremo, y el patrón, no era una finca muy grande, y el patrón vivía completamente enamorado de una vaca, pero así, enamorado al extremo. Y cada mes yo le tenía que mandar un informe de esa vaca. Esa vaca se servía, esa vaca, que no le hice, señores, que no le hice a esa vaca. Por último, ¿sabe qué hice en una ocasión? Entré lo que nosotros llamamos un novillo con bolas. O sea, cualquier cosa que estaba pasando por la carretera, ese día estaba en calor, la entré. Ese novillo con bolas la saltó, yo no sé, 5 o 10 veces. Muy bien, la vaca no quedaba nunca en calor. Yo me puse a investigar acerca de esa vaca, de dónde venía o qué, y después de mucho investigar, logré dar con el dueño de la vaca, de la mama de esa vaca. Y él me contó que esa vaca
en ese parto había dado macho y hembra, y que él creía que era ese animal. Él todavía conservaba tarjetas y registros, y estuvimos mirando, exacto. ¿Qué hubo que hacer después de? Yo estuve allá algo más de un año, y fue imposible. Perdimos tiempo. Entonces, cuando nosotros aquí en el tipo de parto definimos de una vez, desde el principio, que es mellizo, inmediatamente ya sabemos y le colocamos el epitafio, descarte, o sea, se destetó y se fue, o la engordamos y se fue. Muy bien, esta es importante la observación, ¿por qué? Porque, y es la que nadie hace en las fincas, entonces seguimos perdiendo plata, porque aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir en la observación? Que fue ayudada en el parto. Es decir, la vaca no fue capaz de parir. No fue capaz de parir por dos circunstancias. O porque la vaca, la grupa de la vaca, es muy estrecha. O sea, el canal vaginal es muy estrecho. Entonces, no va a poder parir bien. Y eso lo vamos a poder corregir y mirar cuando hacemos una clasificación del ganado. Y lo tenemos que mirar ¿por dónde? Por detrás. Al lado y lado de la cola tenemos un par de huesos que salen. Son los isquiones. Entre más cerca que estén los isquiones, eso va a significar que el animal tiene un canal vaginal estrecho y no va a poder parir sino animales muy pequeños. Esa puede ser una circunstancia. Ahora, ¿cuál es la otra circunstancia? Que es también la que no tenemos en cuenta. Es que el toro da crías muy pesadas. Eso en ganadería se llama facilidad de parto. Pongamos el caso, tengo una vaca de 450 kilos. Una vaca de 450 kilos. Y resulta que parió un ternero. Para esa vaca, parir un ternero de 30 kilos no tiene ninguna importancia. No va a tener problemas. Se va a recuperar fisiológicamente esa vaca en muy corto tiempo. 30 kilos. Resulta que esa vaca parió un ternero de 45 kilos. ¿Qué pasa? Que de 30 a 45 hay 15 kilos. Entonces imagínense la cabeza, el cuerpo. ¿Qué pasa al pasar por el canal vaginal? Que nos tenemos que acordar que está al lado y lado sellado con hueso, es decir, no hay forma de ampliarlo. Puede que la vagina la podamos tener así y el cervix nos ponga así, pero ese canal vaginal no hay forma de ampliarlo. Entonces, al pasar por ahí, va a provocar destrozos en la mucosa vaginal. Va a producir sangrado en la mucosa vaginal. Incluso algunos animales de estos, cuando paren, cuando van a salir, arrastran con ellos, que también me ha tocado, arrastran las arterias uterinas que pasan por ahí, que cuando la vaca no está preñada, esa arteria uterina prácticamente funciona como un ligamento para sostener el útero
arriba. ¿Pasa sangre? Sí, pero en pequeña cantidad, porque el útero no necesita tanto. Pero cuando el animal está preñado, es una arteria más o menos del grueso de este marcador, de pared delgada, porque ya no hay forma de sostener el útero, porque un animal de 30 kilos que nos va al fondo del vientre y ya el útero es tiene mucha capacidad. Muy bien. El tema de la ayuda. Hay que poner cuidado a esas dos observaciones. Segundo, hay otra cosa que tampoco nos la cantan, que es la retención de placenta. Entonces, es aquella vaca que parió. Y entonces, al otro día, a los 2 días, con la placenta colgando. Y camina y con la placenta volteada. Entonces, ¿qué hacen muchas veces, en muchas ocasiones? Entonces llegan y se la jalan. Revientan parte de la placenta y queda dentro. Si no se revienta, si la saca después de que esté más de 8 horas la placenta ahí, ¿qué nos va a presentar? Problemas en el útero. Entonces vamos a tener una vaca sucia. Y si tenemos una vaca sucia, entonces no vamos a lograr lo que necesitamos, que entre el tercer y como mucho el quinto mes, la vaca esté no solamente lista, sino servida y preñada. ¿Qué pasa con los animales con retención de placenta? En las hijas, en la ética negativa, va a tener una cantidad de animales con retenciones de placenta. Problemas, dificultades. Vuelvo y les digo, entonces la registradora no suena o se demora en sonar y entonces estamos perdiendo ¿qué? Eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Es mayores rendimientos a un menor costo. Ok, ya resolvimos este tema. Ahora vámonos aquí al resumen. Entonces, en el resumen vamos a tener la cantidad de animales, total de animales. Entonces, total de partos, total de mellizos. Otra cosa que nadie nos cuenta esta historia, total de muertos, de abortos, total de natimortos. En este tipo de parto también tenemos que poner eso, aborto y natimortos, ¿ya? Total de machos, total de hembras y otro total de crías. Porque no todos los animales que paren corresponden a las crías, por 2 razones. Porque tenemos abortos o natimortos o porque nacieron mellizos. Conformado todo esto, señores, y así se puede seguir con todos los demás formatos, que como les dije al principio, se les va a dar 20 formatos. Al finalizar el curso se van a montar 20 cursos, van a llegar al grupo. Y ahí la importancia de que puedan ustedes
o deben de estar registrados en el grupo para poder recibir los 20 formatos. Esos 20 formatos están perfectamente organizados de tal forma que ustedes los puedan ampliar al tamaño que ustedes necesiten y le puedan, sobre todo, quitar el hierro y montar el hierro de ustedes y montar el nombre de la pinta. El resto de cosas, si nosotros las todos los lujo de detalles para que ustedes lo hagan. Creo que no hay necesidad de en ningún momento de poner un modelo. Los términos y todo está perfectamente claro y lo pueden hacer sin ningún problema. Ya para terminar, un detalle. La cantidad de animales de cada formato, dependiendo de algunas variables, están más o menos entre los 15 y los 30, 35 animales. Y hay unos más que esta parte de los resúmenes son muy pequeños, otros que son más grandes, entonces van a ocupar, pero es muy sencillo. En una esquinita ustedes le pueden colocar uno de uno, uno de tres. Si se ocuparon 13 hojas, entonces ya usted sabe. Si es uno de tres, ya usted sabe que tiene tres páginas, o 3 hojas, los va a organizar. Ya para terminar, señores, ayer desde Venezuela me hicieron una pregunta con relación a lo que yo les estuve comentando de los animales, de una patología que se presenta con algunas plantas que son tóxicas. Y les hice referencia a cosas que me tocó a mí vivir en el Magdalena Medio con animales que se agitan. Ya con detenimiento y sobre todo para poder, tengo el conocimiento, pero y sabía cómo se llamaba o cómo se llama en la planta, pero necesitaba más detalles. Entonces me encontré lo siguiente. Lo podemos llamar como bejuco blanco o como mindaca o como esas son básicamente los más fuertes. Ahora, ¿qué pasa externamente para identificarlos? Vamos a encontrar una debilidad cardíaca, es decir, tiene una taquicardia y un pulso muy débil. Hay una afección nerviosa y ahí es donde radica parte del problema. ¿Cómo la vamos a identificar? Porque tenemos una inmovilidad en el tren posterior y una salivación abundante, el reflejo de la córnea se pierde, pero ya cuando vamos y hacemos una necropsia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con una serie de puntos llenos de sangre a través de todo el tracto intestinal. Y encontramos tanto el pericardio como el miocardio, como el endocardio, es decir, toda la parte del corazón completamente inflamada. Que eso es lo que en última instancia
produce la muerte. Eso solamente ocurre cuando agitamos el animal. Cuando él la come allá no hay ningún problema. Pero no es sino que lo agitemos, lo pongamos a andar y el animal presenta eso. En más del 90% de los casos, animal que empieza con eso y se cae o muere de forma inmediata o en un espacio entre el primero y el cuarto o quinto día se produce el deceso del animal. Es irreversible. Que si la carne se puede comer. La carne se puede comer porque la afección, el problema nervioso está concentrado en esas partes y ataca sistema nervioso central, exactamente en el tren posterior, ataca corazón y ataca tracto digestivo. Del resto la carne no presenta ningún inconveniente. Señores, mil gracias a todos ustedes por estar atentos a estas charlas que estamos haciendo. Como se los he dicho desde el principio y ustedes pueden verlo, no soy un joven, no soy un niño, son 45 años de experiencia y lo que estoy transmitiéndoles a ustedes es esa experiencia recogida durante estos 45 años de la observación que he hecho a través de todo este tiempo, de estadísticas y datos escritos, porque de todas y cada una de las fincas donde trabajé, tengo la historia durante el tiempo que yo trabajé y de las insinuaciones que me hicieron cada uno de los patrones. Tengo la convicción absoluta de que todo este conocimiento, todas estas cosas que yo he logrado tener, yo las debo de transmitir. Ya para concluir, les voy a narrar una pequeña anécdota. Cuando yo tengo un peso y usted tiene un pan, ¿qué pasa? Que yo le entrego a usted un peso y usted me entrega a mí un pan. Palabras más, palabras menos. Yo quedo sin un peso, pero con un pan. Y usted queda con un peso, pero sin un pan. Ahora, cuando yo le entrego a usted el conocimiento, ¿qué va a pasar? Yo sigo con el conocimiento, yo sigo con la información, pero usted se enriquece, usted crece. ¿Usted qué hace? Evita toda esa cantidad, todos esos 45 años que yo he invertido de mi vida, los va a ahorrar. ¿En qué? En estas clases. Siguiéndonos en lo que nosotros estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Les estoy fundamentalmente evitando pasar 45 años en esto. Y con este tema y estos temas, lo que les estoy diciendo es, ¿dónde está la plata? Que no vemos, que no entra a nuestros bolsillos, que ahí está, y la podemos recoger. Fueron muchas, muchísimas, prácticamente todas las fincas que yo manejé. El patrón siempre me decía, no me he tomado un tinto con esta tierra. Solamente el segundo patrón que tuve, un sabio completo, el que me decía cada ratico, compañero, el ojo es el que juega. Ese patrón me decía lo siguiente, dándome una palmadita en el hombro, me decía, compañero, cuídenme usted los pesos allá en la finca y cuénteme todo lo que pasa, que yo aquí cuido los centavos. Señores, feliz tarde. Los espero mañana y de nuevo mil gracias.